Hola a todas, mi nombre es Lina Fajardo y yo hoy les voy a sustentar la intervención de lectura en voz alta que la realicé en el Jardín Infantil Casa Cuentos en el Salón de Purple, donde leí Ernestina la Gallina de Yolanda Reyes. Este libro lo leo porque en Casacuentos se maneja una metodología de que cada semana se lee un autor y una editorial. Para esa semana en la que yo tenía que leer, la MIS escogió este libro porque se estaba trabajando la autora Yolanda Reyes y la editorial Océano Travesía. Para explicarles un poco la actividad que planeé, la dividí en tres momentos. La primera fue la conceptualización, la segunda una pequeña actividad sobre el reconocimiento de las diferentes texturas y la tercera, la participación de los niños de acuerdo a unas preguntas que realizaba sobre la historia y sobre lo que habían entendido. Dentro de mi análisis resalto algunos aspectos positivos y negativos en mi rol como mediadora. Uno de los aspectos negativos que me parece muy importante es que en el primer momento dejé que los nervios se apoderaran de mí y empecé a repetir muchas palabras, empecé a tartamudear y en varias ocasiones dije palabras o frases que sonaban totalmente redundantes a lo que había dicho anteriormente. Es decir, el manejo de mi oralidad en ese momento no fue el adecuado. Entonces, este aspecto negativo lo resalto y lo relaciono con una cita que está en el libro Referentes de Pérez y Roa que dice así: el lenguaje oral en la escuela requiere de un tiempo específico y de un manejo sistemático e intencionado, pues aunque el habla es una condición natural, no se desarrolla espontáneamente, sino que implica una orientación por parte del docente. Entonces es allí donde yo analizo que mi orientación hacia los niños no fue el adecuado, por eso, por lo que dije anteriormente, porque el lenguaje que utilicé o mi oralidad no fue el correcto para dirigirme a ellos. Cuando digo que no fue el correcto no quiere decir que haya utilizado palabras malas o palabras soez, no, solo que utilicé palabras que no iban al caso y que no dependían del contexto en el que estábamos. Otro de los aspectos negativos que tuve dentro de mi intervención en la lectura de voz alta fue el manejo del momento 3, ya que algunas de mis preguntas eran un poco cerradas y pues las respuestas que me daban los niños era sí o no. Una pregunta que me llamó mucho la atención fue cuando les pregunté que si les había gustado el libro. Algunos niños me respondieron que sí y otros que no. Si yo hubiera seguido con ese hilo de esa conversación, les hubiera preguntado el por qué les gustó y el por qué no. Entonces, esto se dio y lo único que yo hice fue seguir con la otra pregunta. Entonces era como si yo hubiera mochado esa conversación para empezar otra. Entonces pienso que eso no se debería dar porque se le pierde el sentido a lo que se está acabo de decir anteriormente. Lo relaciono con la siguiente cita de Silva y Ciro en el escrito El desafío de la continuidad. La creación de espacios y definición de los momentos ayudará a que se llegue a una reflexión crítica y participativa. ¿Qué se quiere lograr en el ambiente educativo? Como lo mencionan en la lectura. Un aspecto positivo que resalto se da en el primer momento, cuando contextualizo a los niños de lo que se va a leer, cuando les doy datos importantes de quién es la autora, quién es la editorial y quién es la ilustradora. Pues esto me parece muy importante, como lo dice Silva y Ciro. Reorganizar las propias referencias literarias a medida que se progresa como lectores son prácticas sociales cuya enseñanza implica diversas precisiones por parte del mediador. Entonces aquí, en este primer momento, donde se empieza con la formación de los lectores. Otro aspecto positivo que resalto fue en el momento 2, cuando realicé la actividad sobre
el reconocimiento de las texturas. Este reconocimiento de las texturas, ¿por qué lo hago? Porque dentro del libro nos hablan de un huevo, nos hablan de un repollo, de los granitos de arroz. Entonces, ¿qué hago yo? Llevo esos objetos para que ellos los sientan y reconozcan las texturas. Entonces les preguntaba, se los mostré y les preguntaba les dije que los tocaran y que ellos sintieran si era suave o duro, y ellos me lo pudieron decir. Aunque no pude desarrollar muy bien este momento, pues porque son niños, entonces se emocionaron mucho al ver el repollo, los huevos, el granito de arroz, la flor. Entonces se generó un poco de desorden y pienso que pues fue un aspecto positivo, pero también fue un aspecto negativo. Siento que mi intervención no fue muy buena y no fue la adecuada porque tuve demasiados errores. Entonces, al tener estos errores, se va a ir perdiendo el interés que tienen los niños en la lectura, y como sabemos, los niños te ven como un ejemplo a seguir, y pues tener este tipo de errores no es muy bueno al momento de interactuar con los niños. Además, la distribución de mis momentos creo que no fueron muy buenos. Si hubiera pensado un poco mejor, pienso que hubiera sido mejor que el momento de la participación de los niños hubiera sido en el segundo momento, y la actividad sobre el reconocimiento de las diferentes texturas hubiera sido de último, porque los niños al momento de participar, o sea, en el momento 3, ya estaban un poco distraídos de la actividad que habíamos hecho anteriormente. Pienso que realizar este tipo de ejercicio nos ayudan a mejorar nuestras intervenciones futuras. ¿Por qué? Porque las vamos a ir conectando cada vez con los diferentes momentos, y así poder ir logrando un cambio significativo al siguiente momento en que tengamos una nueva intervención. Relaciono mucho esta cita, esto que acabo de decir anteriormente, con esta cita de Petit que me gusta mucho, y dice así: mitos o cuentos ponen en marcha un sistema de sentidos que puede transformarse para reflejar de modo más adecuado una experiencia vivida, sin que se pierda la coherencia del sistema primero. ¿Por qué digo esto? Porque antes de realizar mi intervención, mi lectura en voz alta, tenía muchos mitos de cómo iba a ser. Tenía como esa inquietud de saber si a los niños les iba a gustar, si les iba a gustar como yo leí,